como cada semana, luego del estreno. No, mentira. Hacía cualquier saludo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les vengo a traer un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en el cual vamos a realizar un nuevo aleatoriamente desastroso. Esta serie en la cual agarramos algunas ISOs con mods muy raros y hacemos que el juego nos dé suerte o nos dé mala suerte eligiéndonos los personajes que conforman mi equipo como el equipo de la CPU. Y al día de hoy estamos en la ISO de Franco Assassin. Es la última que sacó, Super vs. AF versión 2. Así que, ¿qué les parece si antes de comenzar vemos la dificultad, la cual está en muy fuerte y demás configuraciones que está todo bien? Y quiero decirles que hay pocos personajes débiles en esta ISO y es de barras adaptativas. Como podemos ver, aparece el nombre del personaje y las barras de salud que posee. Así que vamos a ver qué sucederá por aquí. Empezando por el primer compañero, el cual va a ser Vegeta AF Super Saiyan 9 Full Power. Ok, 15 barras de salud. Esto me está gustando. Pero vamos a ver. Ok, un Super Saiyan 10. Me toca a Goku, que sí, es mucho más fuerte que este Super Saiyan 9. Tiene unas 3 barras de salud de más. Bien, hablando de 3, el tercer personaje, Saiko Osaru. Ok, más o menos el nivel se va manteniendo, perdón, que lo pronuncié mal. Y me preocupa más el equipo de la CPU, la verdad. Como que no me da tanto miedo porque sé que en esta ISO hay personajes fuertes y no me interesa mucho mi equipo, la verdad. O sea, me estoy más preocupado por el equipo que le toca a la CPU, así que vamos a ver qué onda. Ok, acá tenemos un Evil, ok, Evil Goku Super Saiyan 5. Espera un momento, quiero ver si se puede transformar, creo que sí. O no lo sé, la verdad. No se puede transformar, ya demasiado, menos mal. Si no iba a ser un nivel de... O sea, este mod iba a estar más roto. Pero bueno, vamos a ver quién va a terminar conformando mi equipo. Y nos toca Golden Freezer quinta forma, ¿ok? El personaje más fuerte sería el Super Saiyajin 10. Este mod está reído, así que vamos a ver qué onda el equipo de la CPU. Empezando por Bardock Ultra Instinto Dominado, ¿ok? Buen mod, la verdad. Vamos a ver qué onda. Creo que nunca vi un mod de este Bardock, o sea, nunca me lo enfrenté. Goten AF Super Saiyajin 4, interesante. Vamos a ver qué onda. Sigue Bellito, fase 4. Vamos a avanzar esta parte rápido porque tampoco hay que mostrar mucho vados. Y por último, a ver, no me gustó mucho el equipo que le tocó a la CPU. La verdad, siento que no le hace mucha justicia. Siento que algún mod zarpado tiene que tener. Así que vamos a ver qué onda. Y cierra. ¿Para qué hablo, boludo? Soy qué pajero. Le tocó un Gogeta Super Saiyajin 5 Mystic. Eso me pasa por tener piedad, boludo. Tengo que ser un forro y no darle de ser resorte a la CPU, ok. Bueno, voy a tener que tratar de luchar, sacarme estos 4 de encima y enfocarme en este compañero. Pero bueno, no sé qué tan poderosos serán los Super Saiyan 5 Mystic en esta ISO. Así que vamos a dejar este tema de fondo y que sea el escenario completamente aleatorio. Ok, el personaje que tiene el equipo al hombro será el Super Saiyajin 10. Justamente el número de su transformación es el número que va a tener que tener en su camiseta. Llega a ser una batalla muy complicada. Así que bueno, medositas, vamos a darle comienzo a esta batalla. De ninguna manera ese sujeto me vencerá. Peleemos cuanto antes. Ok, vamos a ver qué onda. Vamos a esquivar toda esa bolita de energía y vamos a ver qué podemos hacer contra este Bardock. Vamos a empezar comiendo ahí, dando el primer golpe. Ok. Ah, para. Me agarraron flashback. Ojo, esa técnica. Esa fue de pedo. Me agarraron flashback de Vietnam. Me acuerdo que cuando yo mostré las transformaciones de AF de Goku, el Super Saiyan 9 estaba muy roto. Fíjense que cuando aprieto el cuadrado, lo doy vuelta y eso realmente está muy chetado. Y saco una banda de salud. Aunque también tengo que admitir que mi felicidad se ahoga un poco con la presencia del Super Saiyajin 5 Mystic por parte de la CPU. Pero bueno, siento que también es un castigo divino por haber utilizado la bestia Takama. Ok, bien, vamos a sacar encima a este compañero. Muy fuerte Bardock, pero me da más miedo el Gogeta, creo que era. Mystic 5, bien, vamos a ver mi técnica ahí. La cargamos y bien, perfecto. Por cierto, les quiero decir que si me notan un poco inactivo en la plataforma es por el tema de mi ISO. Ando laburando como un negro para que la ISO quede muy piola. Realmente, como la ISO es un regalo para ustedes, quiero romperme el lomo dándolo todo en esa ISO hasta en los mínimos detalles. Por ejemplo, estoy tratando, esto es un poco al pedo, pero en mi ISO estoy tratando de que, bien, ahí le agarramos la espalda y vuelvo a ser un poco al pedo porque, de hecho, sí, ojo, bien.
Perfecto ahí. De hecho, quiero... Bien. Me concentré ahí para ver si me salían bien las evasiones. Uy, bueno. Ese golpe me dejé que lo degoten para evitar todo el... todo el... Ojo, ¿qué hubo eso? Todo el quilombo de las evasiones. Bien, vamos a golpearlo ahí. Y bueno, como estaba comentando, estoy tratando de que todos los personajes, en la referencia de personajes, por ejemplo, que todos los Super Saiyajin, no sé, 3 de Goku tengan la misma pose en el menú de referencias. Esos pequeños detalles quiero tratar de que queden bien en la ISO, lo cual a la vez va a hacer que tarde un poco más, pero yo les anticipo que la espera va a valer completamente la pena. No es por meter un hype fantasma o vender puro humo, pero va a ser una ISO que está siendo muy trabajada y que realmente le estoy metiendo mucho empeño y que realmente por lo que estoy viendo está quedando muy bien. Vamos a ver mis técnicas ahí. Ya que como dije en un gameplay anterior y ustedes estuvieron de acuerdo, quiero que veamos las 3 técnicas del personaje. Quizás la ulti la deje para el siguiente guerrero que venga. Perfecto. Y quiero ver... ya me olvidé del equipo que me dio el juego. Ok, trataré de no conectarme ese triángulo arriba ya que tengo una banda. Tengo Evil Goku, y el Goku Super Saiyan 10. Ok, bolita de energía ahí. Bueno, para. Ahí está, dale, cabrón, atropadas. Dale. CPU, que te di una ISO o te traje una ISO con mod chetado. Que yo sé que eso a vos te gusta y capaz que eso te da más posibilidades para ganarme. Así que, ojo. Bien, perfecto. Ahora viene el Bellito Super Saiyan 4. Igual, ojo. Hay que recordar que los mods se pueden transformar y que eso a la vez me puede complicar la cosa. Así que hay que tener cuidado. Ojo. Uy, bueno, no reaccioné rápido ahí como debería. A ver si puedo hacer. Tenía mente hacer un choque, pero no sé si era tan necesario. Vamos a hacer que pelee otro. Así no, este Vegeta no se lleva todo el protagonismo. Vamos a ver a este Evil Goku. Evil Goku. A ver qué onda este loco. Vamos a ver si puedo... Para. No, me parece que hay una barrera invisible. Esto va para... Ahí está, dale. Vamos a aprovechar que está haciendo la burla. Ahí está, no le saco mucha salud. Esto me gusta más. Así no me gusta tanto. Y puedo usar técnicas tranquilamente. Bien. Perfecto. Estamos encerrados en una parte media rara. Bien, ojo, what? ¿Qué pasó? O sea, yo le erré la técnica y luego aprovechó para conectármela. Piola. A ver, no, ojo, me agarró la espalda. Cuidado. Eso, estaba planeando. Es una contra. Bueno, la cámara ahí se fue al carajo y no sabía en qué momento hacer la evasión. Igual yo siento que en parte, aunque sea medio raro, algunas evasiones no la hago tanto por ojo, sino por tiempo. Tipo, yo sé en qué momento... Ojo, que me van a conectar, sí. Parece que tenía un blindaje y no tenía forma de detenerlo. Justo estaba golpeando. Bueno, como estaba diciendo, es como que yo lo hago por timing y no por tanto por ver justo que me va... O sea, esquivar justo cuando me está por golpear. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar por ahí. Vamos a ver, defensa. A ver, defensa nuevamente. Dale, ahora sí. No le pasa mucho daño, pero vamos a hacer que este gameplay no sea solo de utilizar un mod super chetado y como vimos ese compañero ahí. Ojo. Buen triángulo arriba, está piola. Pero estaba a 40 millones de kilómetros. Este compañero, bellito, dale. Dale con todo. Dale, dale. Vamos a hacer esto, CPU. Vamos a hacer que esta pelea sea un poquito más zarpada. Y vamos a apostar algo. El que gana le da sus 30 minutos de tiempo en el ciber al otro. Ya que capaz que con la CPU vaya al ciber de Vegeta. Y quiero que, bueno, que el que gane tenga un poquito más de tiempo. O sea, si yo pierdo, le doy mis 30 minutos a la CPU. Y si la CPU gana, me da sus 30 minutos. Así que poneme en juego eso, CPU, ¿ok? Así que luchemos justo. Bien, ahí está, mira. La motivé a la CPU, me está cagando trompadas, piola. Eso me gusta. Me gusta cuando la CPU lo da todo. Como ese Jiren contra la bestia Takama que se plantó de manos, le hizo genial. Me encanta cuando la CPU pelea así de piola. Igual tampoco me puedo quejar mucho de la CPU porque no tengo nadie con quien jugar. Nadie va a querer jugar conmigo si soy malísimo jugando, boludo. Vamos a ver, ojo, dale. Vamos a darle con todo ahí. Y bueno, lo que les estaba comentando al principio, que si me notan un poco inactivo en la plataforma es por eso. Porque estoy laburando mucho en mi ISO. ¡Ojo! Esto yo lo había comentado anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con las transformaciones. What the fuck, ¿qué pasó ahí? No entiendo qué está pasando. ¿Me está haciendo daño? No entiendo nada. A ver, golpeame. Ahí está, me hace daño. No entendí qué carajo pasaba ahí. A ver. Ojo que se cheta. Yo voy a hacer lo mismo para conectar mi ulti. Así la vemos. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Se me cayó mi personaje? ¿What? No entiendo nada. A ver si podemos hacer un choque. No. Uy, me quedé atrapado acá. Me quedé en una parte. Este escenario medio raro. Ahí dale, ahora sí. Es como que me había quedado atrapado en una parte invisible, creo. Ahí está. Bien. Y se me ocurrió una pregunta para este video. La cual es... Bueno, quiero ver si conecto la técnica. No, me la va a conectar él. Sí. Como no lo esperaba.
quiero tratar de conectar mi técnica para ver si tengo una animación cuando la conecto o no. Eso lo veré. Si sobrevivo a esto. Igual tiene un re aguante este Evil Goku. Estuvo peleando contra este Bellito y se la está rebancando, loco. Piola. A ver. Vamos a ver si nos podemos matar eso. Ojo que se cheta no. Bueno. Mirá que yo quiero esos 30 minutos en el ciber, así que vamos a darlo todo. Pará, esquivo eso. Pará. Es que este escenario es malísimo para moverse, boludo. Dale, ahora sí. Dale con todo. Cala trompadas. Que este no es el villano final. Este es como... ¿What? ¿Qué pasa? Ahí está la contra. No entendí qué estaba pasando, así que me lo saqué encima con la contra. Va a venir. Vamos a hacer la vieja confiable. La teletransportación. Y ahora sí, la ulti. Se la conectó antes yo. Yo la lancé primero, No tiene animación ni nada. No, era conectar la técnica nomás. Lo rompí, me traje. Veremos si... No tiene traje destruido, no pasa nada. Vamos ahí. Dale, ahora sí. Perfecto, dale. Si lo puedo derrotar con este Evil, sería lo mejor. La esquiva bien, dale. Que es medio raro porque me quiere golpear, pero a la vez no me hace nada. Miren, fíjese. Es como, no sé. Eso me hace recordar una vez que yo estaba enfrentando a la bestia Takama, que me quiso golpear y pasó lo mismo. Me estaba golpeando, pero yo no sentía nada. Que por cierto, para que se preguntan, ya sellé la bestia Takama. Tranquis, no se preocupen. No va a estar molestando. Pero y si la bestia Takama se hace el loco otra vez, lo sello otra vez. Y que se calme un poco. Ahí, triángulo. Bien. Justo estaba esperando eso, guacho. Bien, ahí. What? ¡Uy! ¿Qué carajo fue eso? ¿Por qué se mandó una contra ahí? ¡Qué buena! Se pegó piola. Dale, vamos a darle con todo. En esta ISO no hay Super Saiyan 10 de todos los personajes, así que no corro tanto riesgo con Bellito. O quizá un poquito así. A ver, carga un poquito de chakra. De chakra, qué pelotudo, me confundí el juego. Vamos a hacer un Kamehameha instantáneo, improvisado. Ahí, dale, bonita energía, dale que queda poco. Esto es lo último, después ya vamos con un mod un poco más chetado. Y ya que estamos acá, en esta parte del combate que no sé si... No debe ser la mitad ni a palo. Tenemos que ir más de la cuarta parte del video. Les quiero preguntar, defensa, triángulo. Bien, perfecto, nuevamente. Y a ver si me sale... No, what? Es que no nos manda a volar cuando hago la evasión. Ojo que se viene evados. Ah, no, a ver si lo puedo... Uf. Me lancé muy de lleno, no sé si fue buena idea. A ver, bien, está la evasión. ¿Cuánto le saco? No le saco mucho. Bueno, me esquiva de la hora. Y me gustaría probar a este Freezer. Dale con todo. O a Psycho Zoro, boludo. Yo creo que lo había visto anteriormente este compañero, pero nunca lo había utilizado. Y quiero ver qué onda, boludo. No soy un fanático de utilizar personajes así grandes. Pero vamos a ver qué onda, a ver. ¡Oh, no! ¡Maldición! Shit. Y... ¿What? ¿En qué se va a transformar? Super Saiyan 3 Ultra Instinto, quizás. Puede ser. Ojo que va a destacar un poquito de aquí, hay que tener cuidado con eso. Desvío eso, y ahora sí. Ojo que se cambiará el futuro. Bueno. Vamos a hacer un choque, a ver si puedo lanzarlo. ¡Rápido! Me parece que no soy muy bueno tomando decisiones a veces. Eso me pasa por querer hacerme el piola. Y me cagué comiendo la ulti. Pero bueno, no pasa nada. No, para que le voy a sacarme el encima, no. Uff. Shit. Fíjense como una mala decisión puede llegar a hacer que un combate se decante para un lado. Y vamos a ver qué onda. Vamos, Freezer. ¿Qué onda este compañero? Uy, qué buena contra. Dale, que esta batalla es muy canónica dentro de Dragon Ball. Este Golden Freezer fase 5 contra un... Oh, para. Me está cagando con técnicas ahí que... Para. Uno, puedo hacer el cambio. Freezer, aguanta. Este me hace recordar a la película de Broly, boludo. Que Freezer tenía que aguantar. Aunque bueno, Freezer no sabía. Pero Freezer tenía que aguantar a Broly hasta que apareciera Gogeta. Bueno, ahora hay que esperar. Ay, ya me lo esperaba. Sabía que iba a pasar esto. Yo sabía que iba a pasar esto, guacho. Ahora tengo que esperar que aparezca el Super Saiyan 10. Lo tengo acá. Es que, que el Super Saiyan 10 al 5 Mystic hay una gran diferencia. A ver, te come esto y me lo esquiva. Bueno, se lo comió, de pedo. Tengo uno arriba, a ver si puedo hacer algo. Claro, rápido, eso está piola. Salgo volando, sí, yo me lo esperaba. What? Vamos a la ulti. Lo siento, tengo que hacerlo ahora. Tengo que tratar de detenerlo. No, amigo, no lo bajo casi nada. Si no tiene 20 barras de salud. Bueno, no me ve, así que vamos a tratar de cargar ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a acercar un poquito. Vamos a sacar a poco. Así cambio. Vamos. Y viene con barra de aquí, así que vamos a mi técnica, a ver. Le saco algo. Bueno, algo le saco.
El problema sería que el Mystic 5 me saque mucha vida a mí. Eso sería un problema. Espero que no sea así. Vamos, esto ahí. Vamos. También tengo a Psycho. Pero está ese bardo que ahí molestando, boludo. Así que tengo que tener cuidado. Vamos. Todavía no creo que tengamos la misma barra de salud. Yo tengo 15. No. Se jetó. Hay que tener cuidado. Que no tengo blindaje ni nada de eso. Dale. No, hay que evitar que me golpee. Defensa. Bien, dale. Que no se cargue al máximo. Hay que estar ahí encima de él. Bien, no, defensa. Hay que aguantar. Hay que jugar bien, hay que jugarla bien. Tengo presentimiento que si la juego bien puedo lograr hacer algo. Bueno, no me saca tanta vida, por suerte. Me digo que zafé. A ver si creo que máximo ahí. Y vamos la ulti. Dar Kamehameha. O Kamehameha universal, creo que era también la técnica que tenía Goku, listo. Llevemos sus técnicas. Y ahora vemos nuevamente la de... Bien. No me saca tanto. Dale, Super Saiyan 10. Dale, compañero. Que tenés que romperle el cuello a ese Gogeta. No, guacho, no. Ahí está la contra. Buena. Dale, pegue Goku, pegue. Bien, piola. Dale, que se puede, guacho. No, amigo, me está... No. Me va a conectar la técnica. Le hizo bien, pero no me saca mucho. Vamos, Psycho, que tengo ahí como mi suplente para este combate. A ver, vamos a probarlo. Quiero probarlo. Y que venga ahí con esto. Una técnica con teletransportación. Pero no saca mucho. Empieza. Dale. Pobre Freezer, boludo. Siempre tiene que ser cagado trompadas por alguien, boludo. Primero fue por Broly y ahora por este Gogeta. No. Era muy grande, boludo, para tratar de esquivar eso. Fíjense que tengo mi punto de poder al máximo. A ver esto. Teletransportación. Sí. Dale, barras verdes, por favor, es lo único que te pido. Bien, tengo barras de ki automáticas cargadas. Y salvación, ¿por qué me la conectó? Y me cheto con un solo punto. No, con 3. Bueno, eso está equilibrado. Entre comillas, porque a ver, que tengo mis puntos de poder que se cagan rapidísimo. Y tengo mi poder máximo. A la ulti. Tengo mi punto de poder que se carga rapidísimo. Y mi carga aquí automática. ¿What? Eso que lo noté. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué más tengo? Tengo este Vegeta que era piola. A ver, defensa. Espero que no sea esa técnica que te la conectan cuando estás defendiendo. Menos mal, eso está más o menos equilibrado ahí. Ojo. No me saca mucho, piola. Dale, que se puede. Y bueno, ya que estamos acá, era una situación medio complicada y no tendría que hacer esto, pero lo voy a hacer porque yo soy así. Soy rejugado. Quiero preguntarles, así me responden en los comentarios y eso. ¿Tuvieron alguna fractura en alguna parte del cuerpo? Tipo, no sé. Yo por mi parte, la única fractura, que ni siquiera era una fractura, fue una fisura que me rompí. Me corté. No, ¿cómo se diría? Bueno, me fisuré una pequeña parte. Vamos a hacer un cambio que este Psycho no va a poder hacer mucho. Defensa, ahí está, dale. ¿Qué eso? Ahí está, dale con todo. Dale, masa. Ojo. A ver. Bien, la evasión. Era así, le agarro la espalda. No pude. Pero ahora puedo agarrar la espalda así. No, Así puedo. Tengo teletransportación. Bien, buenísima. Continúo ahí con el final fuerte. No me salió. Con eso la pregunta, básicamente. Después le cuento cuál es la fractura. Que en realidad es una fisura. Pero lo más cercano a una fractura que tuve, que fue básicamente la fisura del dedo meñique por estar jugando al fútbol. Y bueno, básicamente eso. Tampoco hay mucho que contar. Ojo. Me saca... fue una banda, boludo. Dale. Ahora ahí, para que se calme un poco. Dale, quiero ver su barra verde, boludo. Estuvimos cagando trompada una banda de veces. ¿Por qué no se le ve la maldita barra verde? A ver, que veo a mi equipo. Que este Vegeta pueda ayudarme, boludo, pero... No, a Freezer lo voy a dejar como último. Por si me viene algún mod, ponerle que no sé, hace un cambio ahora a la CPU. Se caga un poco las patas con este Bellito, Vegeta, yo ni sé quién era. Y ahí puedo hacer que Freezer limpie un poco los otros personajes, pero bueno, veremos. Bueno, a ver. Me sacó 4 horas de salud, así que... Dale, aprovechémonos. Yo voy a lanzar mi técnica también. Encima, sí, tarde. La conecté yo. Bueno. Eso merece un bar. Medio raro lo que pasó ahí, dale. Vamos a hacer esto de última. No, se cheta de vuelta, Dale. Dale que se puede. No. Lo estoy... No, ¿qué carajo fue eso? Me va a conectar la ulti, pero...
Que no soy el único que puede hacerlo. Mi teletransportación no me salió, ¿what? Ustedes vieron que apareció el nombre de teletransportación, pero no me la realizó. No sé por qué. No, guacho, qué justo eso. O sea, así. No me sale la teletransportación, ¿what? Me salió pero medio tarde. Y zafé de pedo. A ver si me sirve para hacer algo ahí. Vamos a hacer esto. Que venga... Ahí está, Vegeta. ¿Ya que puedo hacer Vegeta? No. Espero no conectarla. Aunque me conviene conectarla. Bueno, la conecté. ¿Cuándo le saco? Ah, no me puedo transformar. Ah, no. O sí. No me puedo transformar en Mystic 5 con Vegeta. Pará. ¿Puedo hacer eso? Capaz. O con Goku Super Saiyan, capaz que sí. A ver, capaz que me puedo transformar. Vamos. Espero que sea así. Bueno, me transformo. No me puedo transformar, amigo. Estoy apretando el R2. No voy a apretar para abajo porque el sur me... Ah, no me transformo. No, amigo, que sad. Ahí está, bien, vamos, Vegeta. Le quedan 4 barras de salud. Es un momento. Bien. Con todo. No le bajo casi ni 1000 barras de salud, boludo. Va, barras de salud no. Casi no le bajo ni 1000 con mis técnicas. What? No veo nada. Pero, ¿se viene un choque? Ah, no. No entiendo nada, boludo. Estoy muy perdido. A ver si puedo quebrar eso por lo menos. No pude. Cargarme aquí ahí. Bueno, tardo un poco yo, no pasa nada. Pero, dale, ahora sí, es momento. Se la conectás. Yo sé que vos podés, Vegeta, yo sé que vos podés. Dale. Perfecto. Ah, bueno, aclarar la pregunta que me pueden decir qué partes se quebraron. O qué huesos se quebraron. O fracturaron. Y bueno, cuéntame más o menos el porqué, cómo fue su experiencia. O sea, cómo se quebraron y lo demás. Yo básicamente me enganché el dedo meñique con el piso atajando. Pero atajé la pelota. Lo que cuenta es que la saqué. Y bueno, eso, simplemente. Y lo más cercano a una fractura que tuve, buen golpe perfecto, me sirvió para hacer un cancel dash. Esperen un segundo, después les comento. Después hablamos un cacho, pero déjenme que derrote a este compañero si puedo. Ok, quería hacer una teletransportación. Ah, sirvió. Y me cheté. What the fuck, ¿fue eso? Fue medio raro. Triángulo. No, amigo, me detuvo esa barrera invisible. Perfecto. No veo nada. Ahí está, dale. No quiero lanzar la ulti todavía. No, quiero eso. Bien, zafé. Uy, tengo un sentido salvaje perfecto. Dale. Que después quedan personajes más o menos que los puedo derrotar, supongo. Tengo un Psycho, pero... Uy, que tengo mi equipo medio debilitado, boludo. A ver. No, le erré. No, encima me la conecta él. Es que tengo mi equipo medio debilitado, boludo. No sé qué puedo hacer. Le queda Vados. Hay que tener cuidado con eso. A ver si puedo conectar eso. No pude. Dale, carga. Y ahora sí. Espero que para los que me pedían que lance técnicas, boludo, que estén contentos, boludo. Porque ahora estoy lanzando de lo lindo, hermano. Dale, ya está, lo derrotamos. Necesito sufrir, compañero, pero es mi momento de triunfar. Dale. Vamos, equipo. Defensa. Ah, shit. Oh, shit. Me la conectaron. Sí, me derrotó. Psycho. Quiero que venga Psycho. Ahí está. Dale, Psycho. Confiamos en vos, compañero. Vamos. Qué grande Psycho. Se transforma solo y sigue teniendo su buen corte de pelo. No, ya está. No nos emocionemos. Compañero, que te tengo que derrotar de una vez. Dale. A ver, está bien la evasión. Pero no ojo casi nada. Y creo que sería tiempo de hacer esto y ya está. Lo derrotamos de una vez. Y ya volvemos al combate normal. Volvemos a la... ¿Cómo se dice? A la transmisión habitual, ¿no? ¿Cómo era que decía? Bueno, no importa. A ver, defensa. No, pará, me caí. ¿What? ¿Qué pasó? No, amigo. Este mapa... me molesta para pelear. No, es que no puedo elevarme. O sea, fíjense que quiero... No, amigo, no entiendo qué pasa. La última me teletransporto. Perdón para hacer esto, boludo, pero no había forma de salir de ahí. Y listo. Bueno, pará. No cantemos victoria. Tengo este Psycho. Pero queda este Bardock. Y queda... Le quedan 3, creo. Me parece. Bien. Ahora a ver qué pasa este Psycho contra un personaje así que no es tan chetado como Mystic 5. No bajo tanto, piola. Este compañero puede tanquear piola, eso me gusta. Está genial, defensa, nuevamente. Bueno. Para. Estoy cagado un poco en las patas, la verdad. Defensa. Uy, para. Después de jugar esto, jugaré en la ISO normal del Tenkaichi 3. Dale. Que se puede. Y le queda... Ah, le queda este... O sea, le queda este bellito. Ojo. Y después le queda esa Vados. Y se transforma en el... L9, pero no en el full power, ¿ok? Ojo que va a venir. Me pensé que tenía una teletransportación, pero no me sirvió. O sea, me sirvió, pero yo creía que es una teletransportación y no fue. No la va a conectar. No. Soy Osaru, compañero, lo siento.
Y te voy a romper la defensa. A ver. Dale, que se puede. Encima tengo la garganta reseca. De última, no tengo una técnica cometida para hacer una pequeña pausa y tomar agua. De última hago así. Juego con una mano y con la otra tomo agua. Listo, ya está. Ya tomo poco. Por eso lo estaba comentando. Bueno, ese golpe perfecto ahí de Bechito. Dale. Queda poco. Me gustaría sacar a Freezer, pero no sé si puedo aguantar un combate contra este. Que tengo un equipo muy debilitado. Me costó mucho esa batalla. Necesito como Jiren. Vieron que Jiren... A ver, Estabados, ¿qué onda? Vieron que... Para. Que Estabados también puede complicar la cosa, No nos confiemos. Pero hay que ver cómo aguanta una técnica de este compañero. No, ojo. Mi técnica no me la va a conectar. Listo. Y yo se la conecto eso. Bien. Saco. Pego con este psycho. Pego. Dale. Dibuje, maestro, por favor. Dale, que se tiene que ganar esto. No va a pasar como en el combate de Dragon Ball A. A ver, cargamos ahí. Prefiero tener mi poder máximo hoy para hacer algo piola. Espero que Tabado tenga pura técnica cometida, si no puede sacar casi nada con los golpes. Sigue insistiendo con eso, pero no va a servir a la CPU. La CPU se está poniendo un poquito nervioso ante esta situación. Dale, sigamos. No voy a hacer la boti todavía. No le veo sentido. A ver si puedo hacer la onda explosiva o algo. O vamos a sacar a... No, todavía no. Voy a sacar a Freezer, pero estoy un poquito cagado en las patas, todavía no. Déjame que me recupere de ese combate contra el Mystic 5. Dale. Bien, le rompamos una defensa. No, es que es medio complicado este psycho de... A ver si puedo... Que no estoy acostumbrado a usar Ozarus, boludo. Ahora manda a volar al costado. Bien. ¿Para qué? Está. Dale, que se puede. Y listo. Y ahora que lo pienso, puedo hacer mucho gameplay interesante con esta ISO. Pero no tengo mucho tiempo, así que por ahora miraremos de lejos esta ISO. Ya que se me ocurren ideas, pero no tengo mucho tiempo, la verdad, tristemente. Pero bueno, quizá cuando algún día termine la ISO. Que de hecho, ya les anticipo que desde mi punto de vista, a ver, no formo parte de ese team, pero yo tengo el presentimiento de que mi ISO saldrá. Ojo, que buena contra. Que mi ISO saldrá después de la beta 7 del Tenkaichi 4. Si les soy sincero, ojo. Para que me está rompiendo todo vados. Vamos a hacer esta técnica ahí para que se calme un poco. Y podemos sacar al 10 para que haga algo. A ver qué onda. Vamos, 10. Casi no tiene nada. De última se mete un combo piola. Uy, qué buena. Vamos a hacer así. Sin un choque. Recuerden, y una plaquita menos. Queremos la plaquita despacito. Dale. Quiero que tenga barras verdes. Con barras verdes me conformo. Vamos, vados. Mostrame tu barra verde, por favor. Y de paso entrenar a mi novia Kale. Será genial que la entrenes. Bien, esa evasión me sirvió. No, para. Bien, me está esquivando todo. El Ultra Instinto. ¿Quién ganará, el Ultra Instinto o el poder prohibido? Dale, ya está. No, que por más que se chete, el Super Saiyan 10 está en la casa. Le va a dar todo. Bien, está dibujando el compañero. Bien, ya está. Quedan dos. Se puede ganar, medusitas. Se puede ganar. Si me dejan su apoyo con su poderosísimo Medulike, lo podremos ganar. Y de paso subiré más aleatoriamente desastrosos. Que está saliendo muy interesante esto, la verdad. Y realmente la red sube, guacho, que le gusta esta serie, la verdad. A ver, vamos, Super Saiyan 10. Limpia la basura. Ya que acá no juegan limpio. A ver, ahora que... ¿Quién viene? Y viene Bellito. Y hago así. Bueno, pará. Ahí. A ver si puedo hacer... Agarrar la espalda. What? ¿Qué pasó? Se tosqueó ahí el pobre. Triángulo. Ahí está, perfecto. Lo mandamos a volar. ¿Y qué les parece si lo tratamos con un Dark Kamehameha? Creo que sería pela, ¿no? Teleportación. Está buenísimo. Lo manda a volar para que cargue, para que yo pueda cargar tranquilamente ahí, sin problemas. Y bueno, buen combate, pero... ¿Para qué? Me está... para. Compañero, no te emociones. ¡Pero Dios! No, dije, boludo, este mapa está re... Ahora no puedo elevarme. Fíjense, estoy apretando R1, pero no puedo elevarme. ¿Qué carajo está pasando? Super Saiyan 10. Ah, no, Super Saiyan 9 Full Power. Ok. Espero que se pueda transformar. No, que no se transforme en un Mystic. Dale, ya está, derrotalo. No puedo salir de acá. Uso la teleportación, ya fue. Y adiós.
¡No puedes ganarme! ¡Resígnate! Lo siento, pero con ese Mystic 5 no me quiero enfrentar más, al menos por ahora. Así que bueno, este fue el gameplay de hoy, espero que les haya gustado. Y bueno, les repito la pregunta, la cual es, si alguna vez se fracturaron algo, y bueno, coméntenme qué se fracturaron y coméntenme un poco la anécdota, cómo fue que se curaron, o la situación básicamente. Así que bueno, ya saben, si quieren que siga subiendo más aleatoriamente desastroso, quiero que dejen un poderosísimo medio like a este video. Síganme en mi Instagram, que está en la descripción, y se pueden suscribir a este canal, son todos bienvenidos. A ver si este año podemos llegar a los 300.000. No lo veo complicado, pero como no estoy metiendo mucho o sea, no estoy subiendo muchos videos, va a ser complicado, pero quién sabe, veremos qué pasará. Bueno, si es que sobrevivimos a este año 2020. Pero bueno, cuídense, lávense las manos y cumplan con la cuarentena. Así que bueno, nada, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos y adiós. Estoy pensando si realmente el nombre de aleatoriamente desastroso le queda bien a esta serie, porque el único aleatorio desastroso que tuve fue el de Dragon Ball F, aunque este estuvo medio complicado, pero bueno, por suerte pudimos ganarlo.